Vamos a hacer un breve paneo de qué está pasando en el mundo, cuáles son los puntos calientes donde está más conflictiva la situación. Teníamos, como decía Agus, una lista primaria que fue cambiando a una secundaria, que terminó siendo una terciaria, que es la que tenemos ahora. Pero bueno, arranquemos por lo más importante y lo más de último momento, que es la ruptura del alto al fuego en la Franja de Gaza y el retorno de la campaña genocida del Estado de Israel. En la madrugada pasada, más de 400 personas fueron asesinadas mientras dormían a lo largo y ancho de la franja en ataques simultáneos. Luego de 60 días de un alto al fuego muy frágil que Israel violó sistemáticamente. Y bueno, la semana pasada habíamos escuchado a Donald Trump y después a su asesora de comunicación decir que iban a liberar el infierno en la tierra. Y aparentemente es lo que quieren hacer, ignorando por supuesto cualquier negociación y también cualquier plan alternativo para la franja. Es verdad, este cese al fuego y la negación a las negociaciones son la continuación del genocidio, pero por otros medios. O sea, la negación a las negociaciones era la continuación del genocidio, por otros medios. Y ahora simplemente y unilateralmente decidieron atacar, matando 470 personas en menos de una noche, en un par de horas. Apenas duró desde las 9:30 de la noche de Uruguay hasta la medianoche de acá, más o menos. El gobierno israelí venía violando cerca de unas 900 veces el cese al fuego. Y bueno, y esta noche aparentemente quisieron identificar o asesinar a líderes de Hamás y de los demás grupos armados de Palestina. Y bueno, en eso que supuestamente asesinaron 4 o 5. Eso mismo te iba a comentar. Aparentemente, o por lo menos Hamás, lo que confirmó fue que 5 miembros de su comité político fueron asesinados. Lo que viene manteniendo el ratio, para quienes no saben, es la proporción entre muertes militares o parte del mando o del comando armado, digamos, y lo que son población civil en una escala de 1 a 10. Sí. Lamentablemente, las negociaciones no iban a llegar a ningún puerto, por supuesto, porque de primer plano la propuesta de Israel era tienen que irse todos a donde sea, pero no se pueden quedar acá. La propuesta de los países árabes fue, proponemos nosotros hacernos cargo de la reconstrucción y hacer vivible Gaza nuevamente. Y bueno, ¿se acuerdan los videos que compartió Donald Trump? Muy contento con los cambios que iba a haber en la Franja de Gaza, que había unas odaliscas barbudas, una estatua de él. La nueva perla del Mediterráneo era. O sea, Exacto. Era un poco hostil el mensaje de Trump en ese sentido. Total. Y además, esta reanudación del conflicto viene obviamente desde lo discursivo por parte del gobierno de Israel, atada a incrementar sus ataques contra Hamás, ¿no? O sea, más allá de que el ratio sea ¿no? Que tengamos 10 civiles caídos por cada miembro de la milicia, en realidad su discurso sigue siendo el de la lucha contra Hamás, como si Gaza fuera lo mismo que Hamás y no estuviéramos con la excusa de un ataque militar haciendo una limpieza étnica, ¿no? Ahí estábamos viendo en pantalla lo que era un mensaje de un periodista palestino en la red de Elon Musk, que comentaba justamente que estaban bombardeando a las 3:30 de la mañana. Ahora lo que estamos viendo son las principales rutas y puntos de salida que supuestamente tiene la población, porque Israel determinó ¿cómo se dice? Un cerco de seguridad a lo largo de toda la frontera este, en el que lo que está planteando es se tienen que ir de acá a personas que volvieron a las ruinas de su casa a vivir en carpas y hace casi 20 días que no se permitía la entrada de ayuda humanitaria de ningún tipo. Además de los bloqueos que ya habían sucedido para los remolques, las retroexcavadoras para levantar los escombros que permitieron, creo que un puñado de ellas, de las miles que necesitaban.
Es verdad. Y aquí lo que estamos viendo, que me parece muy importante, es qué hay detrás de que Netanyahu tome la decisión de volver a arrasar con Gaza. Bueno, su supervivencia política nuevamente. Todo indica que las negociaciones detrás de esto están señaladas por la voluntad o la necesidad de Netanyahu de votar su nuevo presupuesto para mantenerse un año más en el cargo y no tener problemas electorales ni políticos. Y con ello necesitan su coalición de gobierno nuevamente a los ultraconservadores, ortodoxos, colonialistas, genocidas, Sionistas. podemos seguir, que son el ala más dura y más reaccionaria mesiánica. Ahí justamente estamos viendo lo que son la declaración del primer ministro de la oficina del primer ministro de Israel. Todo esto se dio con el visto bueno, por supuesto, de Donald Trump. Correcto. Antes, en otros ataques de Israel, lo que declaraba la oficina del presidente de Estados Unidos era que se les había avisado sobre la marcha de los ataques y alegando un posible desconocimiento de ello. Y cuando se le pregunta ahora a la vocera de la Casa Blanca, lo que dijo es que sí, que la luz verde para el ataque la había dado personalmente Donald Trump. No solo eso, también puso las bombas. O sea, Sí. los ataques en los distintos puntos de la franja fueron con bombas de Estados Unidos. Eso lo hace parte, cómplice, elijan la palabra que quieran. A mí me llamó mucho la atención la hora del reinicio de los ataques. 3 de la mañana, yo no me quiero imaginar lo que debe ser estar a las 3 de la mañana, levantarte y que suene todo. Es bastante macabro, ¿no? Para horario de reinicio de hostilidades, la madrugada me parece ya a este nivel es muy difícil de no ser crítico, alzar la voz. A mí me parece muy importante que nosotros en todo momento tratemos de traer discurso de paz, ¿no? Esto es lo central para este momento mundo. Me parece que si no, no vamos a vivir hasta que la Pangea se vuelva a unir, ¿no? Y lo último, Trump también hizo parte de su campaña tratando con un discurso de finalizar las guerras. Y no va 3 meses y ya, bueno, un poco está avanzando en ese sentido en otros asuntos que ahora vamos a tomar, pero en este caso particular se está desdiciendo de alguna manera. No, es claro que con este conflicto tiene un compromiso particular y pretende finalizarlo, sí, pero por otros medios, no por la paz. Incluso estamos hablando de algunas hostilidades que violan el derecho internacional, como bombardear campos de refugiados. Y incluso las propias crónicas hablaban, ¿no?, de que era como un terremoto, más de 100 bombardeos en la Franja de Gaza. Estamos hablando de un territorio muy chiquito en el que esa cantidad de explosivos, la destrucción y la muerte claramente es indiscriminada, no hay objetivos militares en ese sentido. Sí, y esto tiene un correlato también en lo que está sucediendo internamente en Estados Unidos, en particular con la detención esta semana de Mahmoud Khalil, un graduado de Columbia que fue detenido y está por ser expulsado del país con su visa revocada, en una campaña que lo que está demostrando es un cambio de régimen interno en Estados Unidos que se parece bastante a la época de los 50 cuando perseguían comunistas, en el que ahora lo que van a hacer es empezar a perseguir a personas que que protesten o que se manifiesten o que tengan alguna, incluso post en las redes sociales en el que hablen críticamente o incluso veladamente la crítica de lo que está pasando en Gaza. Y entonces esto también es una señal doble, es una señal hacia afuera de la fuerza de Estados Unidos, pero también, acá lo tenemos en pantalla, esto también es un mensaje interno en Estados Unidos de que el genocidio vuelve con todo y quien proteste es expulsado del país o virtualmente eliminado de la sociedad, porque esto te sienta un precedente que de repente no te puedes anotar en otra universidad, no conseguís trabajo, hay que pensar en la fuerza. Te vuelve un criminal. Hay que pensar en la fuerza y en la peligrosidad que tiene el lobby sionista en los Estados Unidos en particular. Un analista internacional, profesor, John Mearsheimer, hablaba de que la realidad es que la verdad de todas, la verdad detrás de esto es que la libertad de
la libertad de prensa, la libertad, la primera libertad, freedom of speech, que es lo que hablan en Estados Unidos, es la verdadera amenaza a eso, está siendo el lobby sionista israelí. El país de la libertad, ¿no? Nunca fueron la primera democracia, pero es un viaje en el sentido también, se hablaba en Israel antes, ¿no? Cómo era posible sostener una democracia interna con lo que implicaba el apartheid para los palestinos, ¿no? Bueno, estamos hablando de vuelta en un espacio, en un momento de colapso o de retroceso de Estados Unidos, hasta qué punto esas propias políticas pueden convivir, ¿no? De tratar de reestructurarse para poder sostener su imperio, básicamente, cómo pueden convivir con una estructura democrática mínima a la interna, ¿no? Nos recolgamos. Vamos a hacer un programa sobre esto, total. seguro en cualquier momento. Sigamos. Eso mismo les iba a comentar. Ya vamos a tener un informe especial en el que vamos a poder ahondar en esta situación, pero vamos a seguir con lo que es la campaña del Don. Como decía Diego, no es solamente Gaza, sino que esta semana Donald Trump aprobó ataques directos contra las milicias y el gobierno paralelo de los hutíes, que son una etnia chiita. ¿Gobierno paralelo? Es entre ¿O el gobierno legítimo? Pregunta. Podríamos decir que los dos son paralelos y discutir la legitimidad de cuál. Ese es un debate para después. Ya entramos en estado fallido y esas cosas, mejor claro. no meterse en esa discusión. Esta semana Donald Trump aprobó los ataques contra Yemen. Hay que hacer un raconto de que las milicias estas, ahí vemos en el mapa dónde fueron los ataques. Yemen queda ubicado a la entrada del mar Rojo, en el estrecho de Hormuz. Exacto. No. Bab el-Mandeb. Bab al-Mandeb. Búsquenlo, googleenlo porque suena difícil. Ahí está. Bueno, ¿qué sucedió acá? Los yemeníes han sido como la piedra en el zapato del Estado de Israel y de la campaña en Gaza, principalmente porque la primera ruta comercial que tienen los puertos de Israel es a través de ese pequeño estrecho que vemos en el mapa. Y estas milicias han sido muy efectivas en bloquear el paso, bombardear buques y esta semana incluso bombardearon el portaaviones de Estados Unidos que está en la zona, así como derribaron varios drones y cazas. O sea que son los únicos hasta ahora que la pican un poco, digamos. Que están teniendo algún éxito militar en de hecho, términos, ¿no? su compromiso, y es una de las otras noticias que tenemos por ahí para mostrar, su compromiso fue siempre el de, en la medida en la que no se respetara el cese al fuego y en la que no pudiera, no fuera libre el pueblo de Gaza, ellos continuarían con las agresiones y con el bloqueo al Mar Rojo, que además no es solo la única salida que tiene Israel, sino que es el estrecho por el que pasa todo el comercio internacional global. Yo puedo hacer una precisión ahí. Sí, Dani, capaz te complico con el mapa de nuevo, pero el Cuerno de África es una zona estratégica controlada por... abajo. Esa zona, ese huequito es controlado por Yemen de un lado y por Djibouti del otro. Son dos países poco conocidos para nosotros, por los que pasa una parte muy importante del comercio, pero además es la entrada para otro punto importante que es... Egipto, se me fue ahora, perdón. El canal de Suez. El canal de Suez, gracias, Ivi. Por la que se conecta con el Mediterráneo. Quiero decir, lo que hacen en este caso los hutíes de Yemen es tratar de quitarle o de romper la cadena de suministros de Israel en la entrada por esa zona. Bueno, y rápidamente pasemos a Ucrania. ¿En qué está Ucrania? Putin confirmó que ¿Cómo Rusia está Putin? ¿Todo bien, Putin? Putin estuvo hablando casi 3 horas con Donald Trump hoy. Busquen a Diego hablando de cómo está Putin. Corre ¿Cómo? Putin. Hay un Gran video de El Diego. El Diego Armando Maradona. El Diego. Putin confirmó que Rusia está dispuesta a discutir un alto al fuego. De todas formas, hoy en las conversaciones que hubo con Donald Trump no llegaron a declarar que estaban de acuerdo en el cese de hostilidades, pero se está abriendo la puerta para que por lo menos haya una pausa de 30 días, se detengan los ataques en infraestructura eléctrica y civil. Y bueno, y con esta postura, Ucrania y la Unión Europea ya habían planteado, la pelota está en el tejado de Rusia. Y también en esta semana el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había anunciado que la adhesión de Ucrania a la OTAN ya estaba descartada.
raro porque vino durante un año y pico diciendo que era imprescindible para la seguridad de Estados Unidos y de Europa. Sí, ahí hay un cambio radical en todo el diálogo y toda la construcción que estaba realizando tanto Occidente, OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949. Para frenar el avance de la URSS y el Pacto de Varsovia. ¿Sí? Hoy está presidida por Mark Rutte, ex primer ministro de Países Bajos, creo. Sí. Gracias, locutor, por la letra chica, no, súper necesaria. Lo que Putin dice en un momento, cuando aparece por primera vez, además, vestido de verde, desde que inicia la operación militar especial en Ucrania, así es como la llaman desde Rusia, es que ellos estaban de acuerdo con el concepto del cese al fuego, pero que lo que tenía que abordarse primero era las cuestiones de fondo que habían hecho a la guerra o al avance ruso en Ucrania, que era detener el avance de la OTAN más allá de la línea roja trazada en el acuerdo que nos recordaba Diego recién, y además explicando que los soldados ucranianos y todas las personas que fueran capturadas en Kursk no iban a... ¿Qué es Kursk, Agustina? Kursk es una región en Rusia que había sido capturada por las Fuerzas Armadas ucranianas a modo de comodín para negociar o tener una mejor posición de negociación a la hora de justamente negociar la paz con Rusia. El problema es que, como habíamos contado el programa pasado, se cae el dominio de Ucrania en Kursk, con esa maravillosa jugada de meter soldados rusos a través de la cañería de gas que había dejado de usarse. Y bueno, justamente Putin lo que dice es que los soldados ucranianos capturados en Kursk iban a ser clasificados de terroristas, que los mercenarios extranjeros en esa zona no iban a ser amparados bajo la Convención de Ginebra, que es la que habla de el trato humano a los rehenes de guerra, a los... Clemencia para los vencidos, lo de los heridos. Exacto. Y bueno, en ese sentido... Bueno, ahí lo vemos a Vlad, a Putin, vestidito de militar, también jugando a Soy un hombre malo, como cuando Milei se pone esos trajes gigantes de milico y parece un niño. Bueno, vamos a tirar 2 puntitas y vamos a presentar una nueva modalidad que vamos a implementar esta semana y que vamos a intentar de que funcione estas semanas. Chan, chan. Las 2 que les iba a tirar es, relacionado a esto, bueno, el ministro de Exteriores de Rusia planteó... Y hoy también Sergei Lavrov. Me pondría de pie, pero... el mejor ministro de Exteriores de todos del planeta. 20 años de oficio, ¿no? Sí. Es el mejor de todos. Ahí. Indiscutido. A mí me gustan varios. No, Sergei Lavrov. Pero él tiene un no sé qué, viste, un sex appeal. Bueno, lo que planteó fue, le pidieron a Estados Unidos que no ataque Yemen, y en el mismo movimiento también, hace unos días, hubo una reunión de ministros de Exteriores de China, Rusia e Irán, lo cual Estados Unidos seguramente se está muriendo por saber, porque no creo que lleguen a espiar tanto. Había ejercicios conjuntos antes, habían hecho ejercicios militares. Sí, navales. Los 3 países, sí. Unas semanas antes, creo que 2 semanas antes, si no me acuerdo bien. Bueno, y con esto vamos a entrar en lo que se va a llamar el desorden express. ¿Cómo es la modalidad? Todas las semanas vamos a intentar rotar y vamos a intentar meter todas las noticias que podamos en minutito y monedas, a ver qué sale. Hoy el elegido ha sido Iván. Así que vamos a intentarlo. Tiempo en el aire, ya. No. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Primera noticia, Elon Musk se burla de los europeos y la Unión Europea con un tuit en su propia red, ahora que la renombró, donde básicamente se burla de que los gobiernos tienen un gobierno encima, ¿no?
Por otro lado, nos quedamos en Europa y Hungría. Acaba de hacer una reducción de impuestos bastante importante, con un sesgo ahí un poquito patriarcal tal vez, pero las madres con un solo hijo no van a pagar impuesto a la renta hasta los 30 años, mientras que las madres con 2 o más hijos no pagan de por vida. Bueno, de vuelta, ¿no? Un sesgo ahí atado a la maternidad con las mujeres, pero no deja de ser una noticia. Hubo manifestaciones en Groenlandia, en el consulado estadounidense, como respuesta a las expresiones de Donald Trump de su interés de anexar Groenlandia. Recordemos que Groenlandia es una isla que está bajo el dominio de Dinamarca, si no me equivoco. Y bueno, ya están habiendo varios problemas ahí diplomáticos entre Dinamarca, por supuesto, pero también con los propios ciudadanos de Groenlandia que buscan su independencia. Hubo cambio de gobierno ahí cerquita, en Canadá. Trudeau pasó su cargo de primer ministro a Carney, que ganó las elecciones a la interna del partido. Hay cambio de gobierno, pero no así de partido en el gobierno. También hubo algunas apreciaciones ahí de ganada de cancha por parte de Trudeau con esta peleita que está teniendo con Trump. Se encontró en México, nos quedamos en Norteamérica, se encontró en México, en Jalisco, un campo de concentración, de exterminio básicamente, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación lo usaba para entrenamiento forzoso, una noticia que impactó fuerte para el gobierno mexicano. Hubo declaraciones de Claudia al respecto. En Ecuador, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, decidió no apoyar a Noboa de cara a las elecciones y hizo una lista de peticiones, un programa básicamente, para poder negociar su apoyo a Luisa González en ese país. En Colombia, tras distintas propuestas hechas al Congreso por parte del presidente Petro, que no fueron aceptadas, básicamente, se decidió llamar a una consulta popular donde se preguntan justamente sobre estas iniciativas y que el pueblo decida. Esas son las palabras del propio presidente. Más, volviéndonos a nuestro país, tenemos algunas designaciones por parte del nuevo canciller. En particular, Diego Canem va a ser el embajador en Argentina y el ex vicepresidente Nino Noboa va a ser el embajador en Brasil. También nos quedamos acá por Uruguay. Lubetkin se reunió con el secretario general de Operaciones de Paz de la ONU y estuvieron conversando sobre cómo van a seguir las operaciones en las que nuestro país es parte, en particular en el Congo. Y para cerrar, sobre el final, tenemos una situación en el Congo bastante compleja, una incursión por parte de Ruanda, apoyada básicamente por los países occidentales, que está generando bastantes movimientos ahí a la interna y una disputa en torno básicamente a los minerales que hay en ese país. Excelente, muchas gracias, Iván. Agradezco los comentarios y las preguntas del chat, son muy interesantes. Sole Yer le pregunta si la comunidad internacional, aparte de Estados Unidos, dijo algo sobre los bombardeos, o si están alineados con Estados Unidos o qué onda. Bueno, viene justito a lo que quería comentar, bien. Que es muy interesante ver a Lubetkin en Naciones Unidas y apelando al respeto de Uruguay por el derecho internacional. No solo el respeto, sino que Uruguay tiene una tradición histórica de construcción de derecho internacional. Para quienes no sepan, a principios de siglo, Valle y Ordóñez ya estaba hablando de ciertos conceptos de derecho internacional que luego se usaron para la creación de la ONU y sus principios. Y entonces cabe responderle a Sole y preguntarnos lo mismo. Frente a un bombardeo en el que matan a 500 personas durante la noche, ¿el Estado uruguayo va a decir algo? Porque ahora cambió el gobierno y esperamos que cambie la postura también. Lo mismo con el Congo. Si hay preocupación por las Fuerzas Armadas que están desplegadas cerca y se acepta que hay un genocidio, bueno, esperemos. Ahora la pelota la tiene Orsi y Lubetkin, ¿no? Picante. Lam. ¿Y con eso? Y con eso, con esa tranqui, vamos a ir a nuestro informe del día. Hoy vamos a hablar, Diego y Agus se van a encargar de hablar de qué está pasando en Argentina, qué ha pasado, qué va a pasar
Y un beso y un saludo gigante a Antonio Gasalla, eterno. Eterno Antonio Gasalla, la comunidad de actores, actrices y de todo el arte argentino y rioplatense está de luto hoy, que a sus 80 y pico de años nos dejó, pero bueno, su legado será eterno. Todos a ver Esperando la Carroza este fin de semana, ¿no? Por favor, en homenaje. Están todos subidos los programas a YouTube. Es verdad. Tenemos que meter este informe en 17 minutos. Sí, y lo vamos a lograr. Sí, sí. Dale. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué pasó en Argentina? Como les decíamos, estuvimos todo el día pensando en cambiar o modificar nuestro guión, nuestro programa y el formato y lo que íbamos a traer, porque las noticias son un montón, porque sabíamos que nos íbamos a colgar hablando de gas, hablando de Medio Oriente, hablando de todo lo que está pasando en el resto del mundo, pero nos parecía importante traer a colación lo que está sucediendo en la hermana República Argentina y lo que están viviendo las argentinas y los argentinos, especialmente las jubiladas y los jubilados. Si se perdieron de la noticia, porque viven adentro de un tupper, todos los miércoles, desde que empezó el recorte a las jubilaciones en Argentina, los jubilados y las jubiladas están saliendo a protestar frente al Congreso porque básicamente la jubilación mínima está por debajo del alquiler, que son unos 300.000 pesos, y la jubilación de los argentinos y las argentinas está por debajo de ello. ¿Qué pasó la última jornada del miércoles? Fue la brutal represión que se vivió frente al Congreso, que dejó el saldo de muchos jubilados y jubiladas, como venía haciendo estas semanas, gaseados, golpeados por distintas, por la Policía Federal, por la Policía Nacional, por las fuerzas del orden, bajo la estricta orden de Patricia Bullrich, que ya es la tercera vez que manda a reprimir gente en distintos gobiernos de derecha en Argentina. Primero lo hizo con el gobierno de la Rúa, después durante el gobierno de Macri, y ahora nuevamente le pega a la gente en la calle manifestándose. Lo que pasó fue que hinchas de distintas barras de fútbol dijeron que iban a ir a apoyar a los jubilados y a las jubiladas porque con los viejos no se meten, y obviamente, bueno, fueron reprimidos violentamente, no solo durante las protestas, sino cuando se trasladaban hacia el Congreso. Y lo peor de todo fue el ataque, bueno, sí, el ataque que recibió el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue gravemente herido con un disparo de Cartucho de gas. Un cartucho de gas que sale más plata que la jubilación mínima en Argentina, que en este momento sigue peleando por su vida, que tiene pérdida de masa encefálica. Le mandamos un fuerte abrazo a Pablo Grillo, a su familia y a sus colegas y a todo el pueblo argentino en este caso. Y bueno, estuvimos charlando con Diego sobre cuáles eran las causas, primero de lo que estaba sucediendo con los jubilados y las jubiladas, y para eso, mientras Diego capaz nos cuenta un poco qué tiene que ver el FMI en todo esto, le vamos avisando a los compañeros de controles que nos pongan, que nos vayan buscando el primer audio. Nos contactamos con dos compañeras de Argentina, Emilia Trabuco de Nodal y Mica de Pía Global. De Pía Global. ¿Lo tenemos el audio? Si ya está, no digo nada. Dale. Lo escuchamos un El poquito. gobierno argentino, a cargo de Javier Milei, publicó el 10 de marzo un nuevo decreto de necesidad y urgencia donde se autoriza a sí mismo el Ejecutivo a una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que decir que en el DNU no se especifica el texto del acuerdo, ni se aclaran los montos, ni los plazos de los desembolsos, ni los intereses a pagar. Y se repite en nuestro país, en nuestra historia reciente, una nueva toma de deuda ilegal, que es una muestra de que este régimen ya autoritario está dispuesto a destruir las bases mismas de la democracia
Argentina. Primero porque pasa por encima de la Constitución y de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, donde obliga a que todo programa de financiamiento con el fondo debe ser aprobado por el Congreso, ¿no? Entonces, primero no hay necesidad ni urgencia que justifique el instrumento del decreto y además el Congreso está en funciones, por lo que debería enviar un proyecto de ley, no por supuesto un decreto. Más allá que los funcionarios del gobierno dicen que este nuevo acuerdo con el organismo va a ser usado para cancelar pago de intereses del acuerdo firmado en 2022 por en ese entonces Martín Guzmán, el ministro de Economía, y además para sanear, dicen, la deuda que mantiene el Tesoro Nacional con el Banco Central. Lo cierto es que lo que hay acá es un nuevo ciclo de endeudamiento para pagar deuda, cambiando además una deuda que el Tesoro Nacional tiene con el Banco Central, es decir, una deuda intraestado, para endeudarse con un organismo externo, ¿no? Un acreedor internacional que históricamente impuso, y esto lo sabemos en toda la región, condiciones de hambre y de dependencia a los gobiernos que se endeudan con él. Cuando preparamos un poco este informe, que hablen ustedes también, Iván, Nacho, lo que tratábamos de poner arriba de la mesa era cuáles eran los elementos de la agenda exterior que podían condicionar el clima interno. Y en este sentido, la pérdida de poder adquisitivo por parte de jubilados y trabajadores que no tienen sindicatos para negociar y recuperar su pérdida salarial, el gobierno necesita dinero de afuera. En este caso es el Fondo Monetario Internacional, pero hay algunos otros instrumentos también. Por eso le preguntamos esto a Emilia. Bueno, ¿qué vínculo tiene lo que está pasando en Argentina con el acuerdo que se viene negociando con el Fondo Monetario hace un tiempo? Nacho, Iván, no sé, comenten, digan algo. Sí, es interesante que la historia se repite y se repite y se repite, y lo que van cambiando es el monigote que está arriba, porque después más o menos son las mismas estructuras. El elenco es el mismo. El elenco termina teniendo personajes recurrentes. Es muy importante cómo el FMI condiciona políticamente y eso obliga a los ajustes terribles que hay que hacer, y eso también condiciona la orientación que tengan los gobiernos, porque es importante hablar que en el caso de Argentina el nivel de endeudamiento es tan grande que no hay espacio para que cualquier gobierno que venga y que supere lo que está haciendo Milei tenga margen de maniobra con el nivel de endeudamiento que tienen. Sí, yo creo que hay un punto ahí, sobre todo vinculado como al sostenimiento de esta estrategia política, ¿no? Otras experiencias autoritarias, sobre todo en el continente europeo, tenían como una mayor base social y un apoyo en términos económicos, una estructura económica, una propuesta económica que solventaba su base social, ¿no? La diferencia en este caso, y que en América Latina lo vimos desde los 70, pero que se ve patente en el gobierno de Milei, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo construís un relato que te permita sostener ese nivel de autoritarismo, de que el enemigo es el otro, de que necesitas aplicar esas políticas cuando sistemáticamente tu propia base social pierde pie, ¿no? y capacidad y bienestar económico. Ahí hay como una vida corta, creo, y se empieza a ver, si bien todavía se sostienen algunos niveles de apoyo, se empieza a ver en cómo se masifica poco a poco la movilización popular, ¿no? Sí, un poco de eso nos contaba, para no dejarla fuera, ya que le pedimos, el audio de Mica. A ver si lo tenemos atrás. Parece importante, sí, arrancar diciendo que el acuerdo con el FMI es un gran condicionante, tanto a nivel interno como a nivel externo, pensando que el FMI ha funcionado a lo largo de la historia en Argentina, como en nuestra América y en otras partes del mundo, como una herramienta del imperialismo para sobredeterminar, para sobrecondicionar, para sobrecolonizar a los países, y el endeudamiento no es más que eso. En esta clave, Milei, que ya anunció que va a ir a fondo y que la única forma de sostener este tipo de política es a través de la represión y el autoritarismo, lo vemos y lo estamos viendo cada uno de los miércoles cuando le pegan a los jubilados. Aún digo, cuando nos encontramos con manifestaciones en las calles, con este tipo de represión, con las medidas de fuerza de las distintas estructuras de los trabajadores y estudiantes, aún cuando el mismísimo presidente se encuentra involucrado en una estafa internacional, un escándalo de corrupción, criptoestafa increíble, me parece que aún con todos estos elementos no me atrevo a decir que nos encontremos hoy en un momento de desestabilización en Argentina. Sí, quizás podemos hablar de un momento de debilidad, incluso de la misma figura de Milei, pero no de ingobernabilidad. Y en esta clave formal de la idea de la democracia, pensar en una ruptura democrática en Argentina parece un tanto lejano, por ejemplo, en términos electorales, porque Milei sigue gobernando, aún con todas estas medidas súper antidemocráticas, con un gran cierto apoyo. Habrá que ver qué resultados arrojan las elecciones de este año. Ojalá me equivoque.
No obstante, sí podemos hablar de ruptura democrática en tanto que, como en otras partes de la región y del mundo, en Europa se ve claramente esto, la democracia liberal como dispositivo de orden fracasó. Y en nuestra América, la ruptura democrática sí la venimos viendo con vastos ejemplos del propio Brasil, Perú, Honduras, incluso cuando se pone en duda la legitimidad del gobierno de Venezuela o directamente algunos países no reconocerla. Y charlando con mi compañero Fernando Esteche, acá dirigente político en Argentina, sobre esta cuestión de la ruptura democrática, me decía, la ruptura democrática es una lógica de producción política, tanto de la administración Biden como de Trump, que se viene dando sobre los países norteamericanos, lo que nos deja pensar que la democracia hoy no es ni tiene un valor articulador de la política exterior para el imperialismo, sea Biden o Trump, no es más que una cuestión de formas que no les impide lograr cumplir los objetivos del redespliegue imperialista en nuestra región, en nuestra América. Y la ruptura democrática en Argentina, en tanto el fracaso de la democracia liberal, es un ejemplo más en la región que ya está afectando a los modos de construcción de unidad norteamericana frente al imperialismo. Yo, por ir muy rápido, nos quedan 5 minutos de programa, 4 minutos de programa. No expliqué por qué se necesitan 3 minutos de programa, me dicen atrás, o sea, tenemos que ir cerrando. No expliqué por qué se necesitan dólares en Argentina, en realidad. El valor del tipo de cambio condiciona mucho el valor de los bienes importados, ¿no? Para sostener la inflación, que es el principal capital político de Milei, como dijo Micaela, de acá a las elecciones de medio término en octubre, él necesita mantener el tipo de cambio en un nivel razonable, ¿sí? Para eso necesita los dólares que vengan de afuera. No sé si fui muy rápido, me expliqué, pero me había quedado seguida sin cerrar y no quería dejarla pasar. Perfecto, es clave. No, quedó bastante claro. De todas maneras, igual vamos a seguir desarrollando esto porque vamos a estar atentos a lo que suceda mañana en el Congreso. Solo una última cosa para señalar antes de cerrar. Mica nos hablaba un poco de la ruptura democrática porque le consultamos sobre eso, tanto por el relato del oficialismo y de la prensa oficialista que hablaba de golpe de Estado, porque la gente saliera a protestar en la calle, y también por la denuncia de la ruptura del pacto democrático que denuncia la oposición, el peronismo. Y por ejemplo, esa misma noche Guillermo Moreno hablaba de que cuando la gente empieza a caminar no hay vuelta atrás, porque lo único que eso genera es que cada vez más gente empieza a salir. De hecho, esa misma noche los argentinos y las argentinas salieron a protestar por la represión a la protesta que había ocurrido esa misma tarde. Y lo otro a destacar es que en ese momento todo lo que gritaban y todo lo que cantaban era que se vayan todos, lo cual es una reminiscencia y un recuerdo a lo que sucedió en 2001, que durante la represión y durante las movilizaciones a lo que era el gobierno de la Rúa, la gente cantaba que se vayan todos, que no quede ni uno solo, lo cual generó más represión hasta que una jueza federal, que es la única con potestad de decirle a la policía que tiene que dejar de protestar, dijera, la policía está a mi orden. En ese momento, en 2001 apareció una jueza federal a interrumpir la represión en el Congreso y en la plaza frente a la Casa Rosada, lo que generó la caída del gobierno de la Rúa. Y bueno, en una de esas hay olor a helicóptero. Mañana. Misma receta económica, Taca, taca, mismo taca, elenco, misma consigna, ¿no? Misma Creo. consigna. Y bueno, con eso, blandengues, nos quedó corto el programa. Nos quedó corto, ya volveremos, seguimos con esta rosca. Quedamos atentas Muchas y atentos gracias. a los Díganos si compañeros quieren en más Argentina. tiempo de programa. ahí Gracias los a todos los que comentarios. escribieron y participaron. Gracias por seguir. Gracias a todos. Ruido en el aire, voces que chocan, el mundo se mueve, la historia explota, líneas que cambian, mapas que arden, sombras ocultas detrás de la parte. Desorden, desorden, mira más allá, las piezas se mueven, nada es casual. Sur que despierta, rutas que giran, nueva mirada, rompe la esquina, no hay un centro, todo es un juego. Lo que no cuentan, lo desenredo. Pasado y futuro cruzan la piel, la historia escrita, ¿quién la va a leer? Desorden.